Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra visita. Os quiero dar la bienvenida a todos. Muchos sois, ya conocéis esta casa. Estamos en la sede de la Gran Logia de España, del Gran Oriente Español, donde celebramos habitualmente algunas conferencias. Hoy tenemos la fortuna de tener a un maestro. No es un maestro iniciado, pero es un maestro científico, ciertamente de mucha cualificación. Es un catedrático de estructuras de la Escuela de Arquitectura, ha sido decano del Colegio de Arquitectos, ha sido director de la Escuela de Arquitectura y además escribe de vez en cuando libros que yo recomiendo, tanto de arquitectura, en este caso mágica, como otros, incluso hasta de historia de Madrid, que a mí me parecen verdaderamente sugerentes. Ricardo Lorca nos va a hablar hoy sobre el templo, sobre el templo del Rey Salomón, un templo tan querido como elemento simbólico de nuestra hermandad. El título es exactamente El templo de Salomón y ciencias ocultas, mitos paralelos. Cuando hace unos cuantos meses Ricardo presentó el libro en el Colegio de Arquitectos, estuve a punto de decirle algo en ese momento, pero no me atreví. Poco después nos acercamos, Javier Escalada y yo, a verle para invitarle a esta conferencia. El libro es un libro ciertamente singular, donde habla de muchos elementos de la arquitectura, desde los primeros elementos que tienen algo que ver con la arquitectura mágica o con elementos ocultos como Stonehenge, hasta la actualidad, pues va pasando revista a los elementos que tienen una gran carga simbólica y una gran carga del propio título, una carga mágica del edificio. Uno de los más importantes, sin duda, ha sido el Templo de Salomón. No solamente el templo, sino el tabernáculo, y yo creo que ha hecho un estudio enormemente profundo de la Biblia, de los textos sagrados del Antiguo Testamento, donde particularmente el estudio de crónicas y de una serie de elementos ha permitido, pues, incluso llegar a dimensionar todos los elementos de la arquitectura del templo de Salomón, del primer templo. Obviamente el templo es un elemento muy simbólico para nosotros y es parte de la arquitectura mágica de la conferencia que nos va a dar Ricardo. Después tendremos un rato de debate también con él, pues, para que podamos hacer preguntas y aclarar determinados elementos que puedan sugerirnos a todos el contenido de su conferencia. Y como el conferenciante Ricardo, le cedo la palabra para que inicie la conferencia. Bien, pues, muchas gracias, Miguel. Yo prefiero hablar sin micrófono. ¿Se me oye bien en los lugares? Bueno, pues ante todo, pues muchas gracias por esta invitación. Me siento profundamente honrado de ser acogido en un círculo como este. Y yo realmente empezaría hablando de mi primer contacto con la primera utilización, yo diría un poco vicaria, de la masonería. Yo tenía 9 años y entonces vivía en un pueblo que no había instituto, me iba a examinar libre al Instituto de Jerez de la Frontera y en el proceso del examen llegamos allí y resulta que había una asignatura nueva que no sabíamos que existía, que la habían inventado ese año, que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Y entonces me vi frente a un individuo y me preguntó, ¿de quiénes libró a España la gloriosa cruzada? Yo me quedé frío, no sabía qué decir de aquello, entonces empezó a apuntarme del marxismo. Entonces me acordé de una estampa que había visto en un sitio que aparecían dos viejos repugnantes con unas uñas así y
ponía el marxismo y la masonería. Y dije, ¿y de la masonería? Y entonces me dijo, muy bien. Y aprobé la asignatura. Confieso que fue un recurso espontáneo, pero realmente fue mi primer contacto. Luego, claro, uno pensaba que la masonería era una cosa muy mala, y entonces en los momentos de rebeldía, que eran pocos, es decir, pues mis aspiraciones para el futuro, ahora hablaré mucho de la previsión del futuro, me hacía cierta ilusión ser obispo, porque había visto uno con aquellas cosas que se ponían que me parecía fantástico, pero en los momentos de rebeldía yo pensaba, cuando sea mayor me haré masón, que es lo peor que se puede ser. Luego vi que no era tan malo, ¿no? Y luego además, pues, las cosas se complicaban. Mi madre decía, este tío que dibuja también debía ser arquitecto. Mi padre decía, hombre, si tiene sentido común, como tiene buena memoria, lo mejor es que sea registrador de la propiedad. Mi padre tenía razón, desde luego, pero como siempre no le hice caso. Y entonces acabé en esto. Bueno, entonces, pasado este principio, pues voy a hablar del Templo de Salomón, pero voy a hablar paralelamente de un tema que va unido al nacimiento de esta institución, que es el tema del mito de las ciencias ocultas. Y entonces voy a tratar de intentar compaginar las dos cosas y vamos a ver cómo me sale, porque generalmente las conferencias salen mejor la segunda o la tercera vez que la da uno, y esta es la primera. Que espero que si hay algún lapsus, pues que me lo perdonen. El tema, y será un tema frecuente en lo que voy a decir, está en adivinar el porvenir. O sea, el saber lo que va a pasar es absolutamente esencial para la vida, ¿no? Es un ingrediente esencial. Hasta las plantas adivinan el porvenir, o sea, saben, tienen sus ciclos, saben cuándo va a llegar la primavera, tienen sus indicadores. Las plantas, los animales, es decir, el adivinar el porvenir, no puede uno vivir sin hacer predicciones. Es decir, hay predicciones que son muy sencillas, si dejo caer esto cae al suelo, pero es una predicción. O sea, si no lo hubiera visto antes o no lo supiera. Unas predicciones más sencillas pues están en el código genético. Los animales tienen una capacidad de manejarse con el entorno porque ya está metido en la supervivencia. Los seres humanos naturalmente también. Y entonces hay una parte innata de adivinación del porvenir, de reglas sencillas. El mundo físico es más predecible, salvo cosas como los terremotos o las tormentas o cosas de estas que ya lo son menos. El mundo vegetal pues es bastante predecible, el animal lo es algo menos y el humano es muy poco predecible. Realmente, por una parte, pues hay una capacidad de predicción que puede ser codificada en el código genético y otra capacidad de predicción que aprende cada ser vivo de manera individual. Entonces hay ese tema de experiencia y nosotros tenemos una capacidad compartida probablemente con los elefantes y con los cuervos de comunicarnos y poder comunicar las experiencias personales o individuales de unos a otros. Y entonces pues aparece este tema tan importante que es la cultura, que es una manera rapidísima de acumular conocimiento y que permite pues mejorar la capacidad de cada uno en función de lo que ha aprendido una colectividad y ya más o menos restringida, porque en la medida en que el conocimiento da poder, pues también existe la pulsión de restringir ese conocimiento a una parte pequeña de la sociedad en la medida en que eso puede acumular o puede hacer el poder, puede, digamos, aumentar o acrecentar el poder individual. Entonces, como siempre, pues si uno empieza la historia y empieza con los egipcios. Los egipcios, pues, ¿por qué han dejado las cosas escritas? Porque tenemos datos en Mesopotamia, que es donde empiezan las cosas, pues todo era más lábil y entonces pues hay menos datos y es más fácil referirse a los egipcios. Egipto, digamos, como experimento social, era un sitio increíble, o sea, rodeado de desiertos y de selva por el sur, de mar por el norte, con muy pocos
posibilidad de invasiones y de enemigos, y con un rasgo fantástico que eran las inundaciones anuales originadas por unas lluvias en Etiopía, de manera que los egipcios no tenían la menor noción de por qué se producía la inundación. Venía de vez en cuando y además borraba todas las lindes de terreno. O sea, cada año se empezaba de nuevo en una cosa en blanco por algo que venía de forma en principio impredecible y sin ninguna relación con nada, de manera que no podía haber inferencias ni utilizar la capacidad innata de relacionar cosas y de establecer leyes. Entonces era un terreno abonado pues, para que un grupo, en este caso los sacerdotes, organizaran, digamos, una recogida de conocimiento y una que les permitía, por un lado, predecir las inundaciones, y en ese caso, tanto predecir como decir, si uno sabe qué va a pasar y los demás no, pues uno puede decir que uno decide que haya la inundación o decide que haya el eclipse, si uno sabe más que los otros. Y luego eran capaces, otra vez, de volver a poner las lindes de suelo, de manera que las propiedades de cada uno volvían a hacerse. Ese sistema, unido al poder militar del faraón, ha organizado la forma, digamos, más estable de organización de la sociedad humana. Es decir, duró 3000 años el negocio. Y realmente solo la llegada del cristianismo en el siglo III fue capaz de acabar con ello. Luego veremos el tema. En todo caso, los sacerdotes egipcios pues, tenían una capacidad de poder grande y se manifestaba con estas cosas, es decir, la pirámide respecto a cuyo extremo giraban las estrellas, que en aquel momento no, la estrella polar pues estaba ahí, y nuestra estrella polar, porque la estrella polar o el eje de la Tierra recorre un círculo, y entonces a eso unieron, no es objeto de esto, pues el cómo construir, y consiguen, es una cosa sorprendente, en 80 años de la primera pirámide, digamos, más o menos rudimentaria, que no funcionaba bien, hacen el modelo de las pirámides que conocemos, que ha pervivido hasta ahora y que además pues, ha sido durante hasta 1800 y pico el edificio más alto que se había construido nunca. Egipto tiene el origen digamos, de los conocimientos restringidos, es decir, los sacerdotes tenían unos conocimientos de los que derivan muchos de las ciencias, Platón, Pitágoras estuvo en Egipto, es decir, muchos de los conocimientos que luego han trascendido a Occidente y derivan en un suceso curioso y sorprendente. Es decir, claro, cuando pasan cosas y uno vive en una sociedad organizada, una sociedad tiene reglas, y entonces se está acostumbrado uno a que la sociedad funciona con unas reglas que ha establecido alguien. Entonces, los sucesos de la naturaleza, pues hay una manera innata de verlos, que es atribuirlos también a alguien. Entonces así aparecen pues, diversos dioses que se ocupan de diversos asuntos, y el que haya alguien que haya dictado unas leyes, pues tiene, digamos, una cierta ventaja o una cierta derivación, que si uno piensa que alguien inconcreto ha dictado las cosas, a lo mejor puede tratar de ver cómo piensa, incluso puede tratar de influir en lo que hace. De manera que ahí aparece esa relación con dioses múltiples en Egipto, de distintas cosas, y en un momento dado, hacia el siglo XIII a.C., aparece una derivación extraña en Egipto, que es Akenatón, decide que hay un dios único, es la primera invención del monoteísmo, en una aventura que termina mal. Akenatón termina mal, y probablemente Moisés, que si uno lo ve fonéticamente se parece a Msés, que era como se denominaban los dignatarios egipcios, probablemente Moisés era, yo quiero creer porque encaja muy bien, era un sacerdote de Amón que se ve obligado a huir cuando cae en desgracia el faraón,
y se lleva consigo a los señores que estaban haciendo el adobe y tal, que eran las tribus judías. Y entonces aparece una derivación de los conocimientos egipcios hacia el pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel, Moisés introduce este Dios único, lo hace, le dota de dos cuestiones. Lo hace mucho más cercano y además lo hace con una relación especial con el pueblo que se había llevado con él. De manera que aparece esa relación con el Dios cercano, que además si uno lee la Biblia, aparte de cercano, pues era bastante arbitrario y no muy bondadoso precisamente, ¿no? Estaba subido encima de su hombro, vigilaba constantemente lo que hacía todo el mundo, y entonces, entre las cosas y además hace otra cosa, que es dar un libro escrito, de manera que la relación de Dios con los hombres ya se formaliza mediante unos escritos, aunque los escritos luego aparecen posteriormente, y lo primero que hace Dios es dictarle a Moisés con absoluta precisión cómo tiene que ser el templo en el que se le venere. Y entonces aparece el tabernáculo. El tabernáculo era un templo portátil, de manera que era una tienda de campaña con un recinto exterior de tela que se montaba y desmontaba, y luego una tienda con una caja dentro, y con una antesala y con un porche delantero. El Dios de Israel era extraordinariamente meticuloso, de manera que la descripción que le hace a Moisés de lo que tiene que construir es, vamos, yo diría que es incluso más minuciosa que las instrucciones de IKEA para montar un armario. O sea, describe cada una de las piezas con absoluto detalle, ¿no? Incluso aquí en la esquina aparece un problema porque hay una pieza que debe sobresalir un poco y Dios le dice que esa pieza sobresale un poco, ¿no? O sea, entonces le dice cómo tienen que ser lo que encajan en la tierra, cómo tienen que ser los postes, cómo tiene que ser cada uno de los detalles, da una cantidad extraordinaria de medidas. O sea, en la descripción del tabernáculo pues hay como 80 medidas precisas, utilizando una medida que en principio no conocía nadie, heredada de los egipcios, y que conocemos gracias a una indiscreción muy posterior de Ezequiel, que era el codo sagrado. O sea, la medida era en codos, el codo tenía el sentido de que si uno va a hacer una medida larga con una cuerda, lo va enrollando al codo y luego ve cuántas veces lo ha enrollado en el codo. Pero el codo sagrado era distinto, y el codo sagrado medía un codo y un palmo, que es el codo más 4 dedos, que son, pues, en mi interpretación son 50 centímetros, en la interpretación de Juan de Herrera eran 54 centímetros, porque busca una correlación con el pie castellano, luego llegaremos a ello. Entonces, las medidas son muy sencillas. Si lo ponemos en metros, pues esto mide 5 por 5 por 5 y 5 metros de alto, esto mide 5 por 10, y luego el espacio de delante mide 25 por 25 metros, y hay un altar para sacrificios, también portátil, que a todo describe con absoluta precisión cómo había que ir haciendo todo, incluso pues en la propia construcción describe cada uno de los elementos, cómo son estos tableros, que el interior es lino, luego el pelo de cabra y luego una piel teñida de rojo, y luego los broches que en el interior eran de plata y en lo de pelo de cabra eran de bronce, es decir, describe con un detalle extraordinario cada una de las partes de que se compone el tabernáculo y cómo se monta para transportarlo de un sitio a otro. De todos modos, debía hacer falta una buena cantidad de gente para mover toda esa impedimenta, ¿no? Y supongo que tardarían unos cuantos días en montarlo cada vez, ¿no? Entonces, andan con este tabernáculo durante, pues desde el 1300 hasta el 900, durante unos 400 años, hasta que llegan en ese proceso pues han llegado a la tierra prometida, han eliminado a buen número de la gente que allí residía. Es decir, las primeras instrucciones de Dios eran
un poco despiadadas, ¿no? Cuando lleguen a este poblado, maten a hombres, mujeres y niños, pero quédense con el ganado, ¿no? O sea, hoy día me parecen un poco salvajes, pero bueno, esas eran las instrucciones que tuvo en su momento. Y hay un dato curioso en todo este tiempo del andar de los judíos, que es que no existe ningún progreso, digamos, en el conocimiento. Cosa perfectamente comprensible. Es decir, si uno está por su cuenta, necesita saber. Si uno tiene a Dios encima y Dios le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, etc., pues más vale dedicar su tiempo a estar a bien con Dios que inventar cosas, ¿no? De manera que no inventan nada, simplemente pues, se dedican a guerrear, etc., hasta que David pues, consigue hacer una situación territorial estable. David comete algún error a ojos del Señor, como es, curiosamente, no fue el mandar al marido de Betsabé al frente para que lo mataran y quedarse con la mujer, sino hacer un censo de los extranjeros, que es una cosa un poco rara que fuera eso lo que molestara a Dios, pero bueno, fue lo que le molestó. Y entonces espera a que sea Salomón el que construya realmente el templo, el hijo de David, y el hijo de David de Betsabé, la que había sido mujer del pobre hitita sacrificado, el que construya el templo. Salomón, Dios se ofrece a Salomón, y Salomón lo que le pide a Dios es sabiduría, y entonces Dios le recompensa y le da toda la sabiduría del mundo, y además 700 esposas y 300 concubinas para que se entretuvieran. De manera que el hombre estaba bien servido. Por otra parte, la esposa principal era la hija del rey del faraón de Egipto, o sea que estaba bien situado el hombre. Entonces, Salomón procede a construir el templo. Entonces se encuentra con que su gente no sabía hacer nada, lo que sabían era matarse unos a otros, pero no tenían ninguna experiencia de construcción. Y entonces pide auxilio a Hiram, el rey de Tiro, para que le ayude, le mande obreros cualificados, etc. Y ahí se produce un tema lingüístico complicado, porque Hiram le manda, entre los que le manda un fundidor de bronce que también se llama Hiram. No sabemos, realmente ahí a veces se designa uno como Hiram y otro como Uram, no se puede saber, porque en arameo solo se escriben las consonantes, de manera que dos palabras que difieran en las vocales no tienen sentido en la escritura aramea. Pero bueno, tenemos los dos Hirames, y entonces le proporciona los cedros del Líbano para construir, le proporciona los obreros, y entonces Salomón pues construye su templo y no se calienta mucho la cabeza, lo hace simplemente el doble. O sea, si el tabernáculo tenía 5 por 5 por 5, en el templo de Salomón el Santa Santorum tiene 10 por 10 por 10. O sea, simplemente duplica las dimensiones del recinto sagrado, y construye pues, un templo de una riqueza extraordinaria. Aquí el tema de la Biblia es mucho más complicado. Es decir, mientras que la descripción del tabernáculo es de una precisión extraordinaria, la descripción del templo es, y aparecen varias descripciones no exactamente coincidentes, es como la de un turista que fuera por allí y le llamara mucho la atención las cosas. Es decir, dedica la Biblia mucho más tiempo a unas pilas de abluciones con ruedas que a describir el propio templo, porque se conoce que les había llamado mucho la atención de que una pila de abluciones se moviera. Entonces, el templo era de una riqueza extraordinaria. No es fácil, he estado consultando datos para ver la arquitectura y realmente aparecen cosas muy grandiosas. La parte esencial del templo no era grande, es decir, esto tiene 5 por 5 por 5, esto tiene 5 por 10 y 5 de altura. Delante hay dos grandes columnas de bronce con nombre propio, etcétera, con una guirnalda de bronce encima, y luego hay una doble pared. Aquí hay estancias que deben ser muy pequeñas por las dimensiones, y hay dos cuestiones en las que hace hincapié la descripción. Bueno, esto al final son los querubines. Los querubines no eran unos angelotes como los pintan los pintores, sino eran unos señores bastante terribles con 4 alas, etc. O sea, no eran probablemente heredados de los asirios.
Entonces hay dos cuestiones en las que hace hincapié. Una, que las vigas en las que apoyan estos pisos no están empotradas en el muro, sino están apoyadas sobre el muro. Y luego en el proceso de construcción, que el templo se hizo de manera que las piedras ya llegaron labradas y en la obra no se oyó ni un solo golpe de cincel ni de martillo. O sea, es un tema que luego toma Juan de Herrera en la construcción de la Basílica del Escorial. Es decir, el hecho de construir fuera de obra que era completamente insólito. No hay indicaciones de cómo es lo de arriba, de manera que aparece pues este tema, eso sí, con una riqueza increíble. Es decir, estaba forrado de oro, suelo, paredes, es decir, hecho los números y tenía 20 kilos de oro por metro cuadrado. O sea que realmente la riqueza de la decoración era extraordinaria. Había además palmeras y había animales decorados en las paredes, cosa insólita, porque Dios les había prohibido la representación de cualquier bicho viviente. Pero bueno, se conoce que con Salomón, como le quería, pues hizo alguna excepción. Y entonces había esta riqueza de decoración y luego el templo pues formaba parte de un complejo enorme. Estaba orientado hacia el este, como luego fueron orientados generalmente todos los templos, a la salida del sol. Aquí había una plaza de 50 por 50 metros, o sea, la gente no entraba en el templo, los sacrificios se hacían delante, y luego pues había una serie de patios y dependencias que a su vez estaban dentro de otros patios y dependencias. Realmente la descripción, vamos, no diría precisa, pero la descripción más profusa del templo es la de Ezequiel, que es bastante confusa por otra parte, pero permite suponer que tenía como 1500 por 1500 metros de lado el recinto exterior. Tenía además 3 puertas, no había puerta en el lado de poniente, precisamente lo que queda ahora como muro de las lamentaciones, probablemente porque ahí había algún corte de terreno o algo así, y entonces es la única zona en la que no había ninguna puerta. La gente utilizaba estas puertas y estas puertas solo podían ser utilizadas por el príncipe en determinadas situaciones en que estaba en absoluta gracia de Dios, etc. La mayoría de las dependencias pues eran sacerdotes, cantores, el tema de los sacrificios está muy especificado, el tiempo máximo que debía transcurrir entre el sacrificio y que los fieles consumieran la carne, pues claro, la quema era una quema simbólica, es decir, se mataba el animal, se hacía una quema simbólica y luego el resto pues se consumía como parte de la celebración. Y si creemos a la Biblia, pues en el origen, vamos, en la consagración del templo, pues eran cientos de corderos y de bueyes los que se sacrificaron, es decir, supone una cantidad de gente enorme. Probablemente las cifras están posiblemente algo exageradas, pero ha quedado como esta magna construcción. La riqueza del templo no duró mucho, es decir, esa cantidad de oro pues se prestó a saqueos, es decir, en determinadas circunstancias pues tuvieron que recurrir a los objetos preciosos y el oro del templo pues, para apaciguar enemigos, etc. Y llevó pues una vida con altibajos hasta que fue destruido por Nabucodonosor. Entonces, estuvo en funcionamiento poco más de 3 siglos el templo, hasta su destrucción. Entonces se produce una mutación curiosa. Es decir, mientras que en general en las religiones pues no solo ha habido edificios sagrados, sino lugares sagrados en los que se han ido poniendo templos de distintas. El tabernáculo era un templo sin lugar, es decir, era donde iban ellos. Esto da lugar a un templo con sitio, luego desaparece el templo y entonces aparece un lugar sagrado sin templo. Luego pues hay 2 reconstrucciones, una primera muy modesta y luego una segunda más fastuosa de Herodes, pero ya nunca volvió a ser lo mismo. Luego ya llegaremos en otro momento al final del templo, y el templo queda como mucho más que como un registro físico del que solo queda un muro. Lo que queda es, sobre todo, pues, que está escrito en la Biblia, y está escrito y se ha convertido en algo que ha estado permanentemente en la cultura occidental como
una parte importante del gran libro de nuestra cultura, el libro fantástico de nuestra cultura. Al mismo tiempo, vamos, ya muy poco después de la destrucción del templo, empieza en Grecia pues otra fase cultural distinta, pero que tiene relación con una de las partes del tema, que es el tema de las ciencias ocultas. Se originan en Egipto, se supone que Moisés pues era depositario, desaparecen del mercado en esa época, es decir, no hay alusiones en la Biblia al tema de ciencias ocultas, pero Salomón sí reúne toda la sabiduría del mundo y se supone que tiene de nuevo acceso a estos conocimientos de los sacerdotes egipcios. En Grecia pues aparece una manera de hacer las cosas en las que la medida que aparece permanentemente en la Biblia es sustituida por la proporción, da lugar a estas construcciones que hemos heredado, que nos cuesta trabajo pensar que eran así, estaban pintadas de unos colores bastante chillones que nos llamarían la atención, pero bueno, lo que nos ha llegado era blanco y para nosotros Grecia es la forma, la proporción y estas cosas fantásticas, ¿no? O sea, con intervalos de 60 años desarrollan estos capiteles que hemos seguido usando hasta ahora, es decir, nadie ha sido capaz de inventar algo que llame tanto la atención o que signifique tanto como ha significado los capiteles griegos de los perímetros. Los griegos inventan otra cosa, que es la filosofía. Es decir, ya el conocimiento ya no es un conocimiento de grupo que se utiliza, sino no todo el conocimiento, sino una parte del conocimiento se hace de ámbito general. Es decir, se discute y se intenta comprender cómo funciona el mundo, por lo menos una parte del mundo. Al mismo tiempo mantienen los mitos órficos, los ritos secretos, etcétera, hacen, digamos, ponen su vela a la razón y su vela al subconsciente, y existe de todas maneras una vela de ocultismo, es decir, Pitágoras es prácticamente para nosotros casi el inventor de los números, o sea, se da cuenta de que los números tienen una existencia propia, no son solo cantidades, toma los números de Egipto y convierte los números a su vez en una secta cerrada y secreta que son los pitagóricos. El propio Platón, discípulo de Sócrates, pues da lugar a los neoplatonismos, es decir, que aparecen unas ciertas sectas o sociedades secretas dentro de o paralelamente al desarrollo de la filosofía y del conocimiento compartido, ¿no? que aparece por primera vez y prácticamente por única vez en la cultura. En este proceso pues aparecen cosas que luego tienen sus referencias, como es el tema de la proporción áurea, la relación esta mágica, que además curiosamente aparece sola en la naturaleza. Es decir, si ustedes cogen cualquier rectángulo y le van añadiendo cuadrados del lado grande, al cuarto cuadrado que le añaden tienen una cosa que tiene la proporción áurea. Y la proporción áurea es la proporción de una tarjeta de crédito. Es decir, ha llegado a vulgarizarse, es el 1.618, y entonces ha llegado a vulgarizarse hasta el carnet de identidad y la tarjeta de crédito. Entonces, encuentran la proporción áurea, encuentran que es la relación del lado y la diagonal del pentágono, y eso da lugar pues, a las figuras estas del pentagrama, eternamente repetidas, en que cada uno va teniendo la misma proporción con los siguientes, etcétera, etcétera, que aparece también de forma recurrente luego resucita el Renacimiento con la serie de Fibonacci, pero al final, digamos, no es un artificio el llegar a esto, es decir, sale sola. Es decir, por eso aparece mucho en la naturaleza. Los procesos de crecimiento conducen casi inevitablemente a cosas en las que puede encontrarse de una manera u otra la proporción áurea. Entonces, Grecia pues, es aplastada por Roma. Roma venera a Grecia y realmente lo que nos ha llegado de Grecia, incluso las estatuas, son repetición de tal, y no avanza en las ciencias aplicadas, esto es
la cúpula del Panteón encima de una calle del barrio de Salamanca para dar idea del tamaño, hacen construcciones fantásticas, dominan el mundo y hacen una cuestión que vuelve a indicar en nuestra historia. El emperador Tito, aburrido de las constantes revoluciones de los judíos, destruye el templo de manera definitiva y construye en vez un templo a Júpiter, donde estaba. Luego ha habido otra serie de templos posteriores, pero lo que queda del templo es pues, el enorme muro este, en el que por cortesía del emperador Adriano ya permitía que durante unos días al año los judíos pudieran ir a llorar ahí, pero vamos, unos días muy limitados, ¿no? Lo que queda físicamente del templo es el muro oeste, el muro que no tenía ninguna puerta. Lo demás, el templo sigue flotando, digamos, en el ideario occidental, y lo que queda pues es este lugar. Se produce durante el Imperio Romano otra cuestión, es decir, el Dios estaba encima del pueblo judío y además lo había elegido, es decir, solo podían no podían reclutar a nadie, estaban restringidos a ellos mismos. Entonces un judío, Pablo de Tarso, hace el invento de extender la cosa a los gentiles, ¿no? Y entonces, pues, entonces se va desarrollando bajo el Imperio Romano la marea creciente del cristianismo que va socavando las raíces del imperio, reunidos en las catacumbas, etc., hasta que llegan a ser tantos que consiguen de ser mártires, pasan a ser reconocidos, inmediatamente después a empezar a quemar a los que no estaban de acuerdo con ellos, como realmente una vez que uno llega arriba, pues verdaderamente si no tiene la razón, ¿por qué va a tener que tolerar a otros? Entonces, los cristianos tenían una cosa, descubren una cosa que no había existido antes en ninguna religión. Es decir, los templos eran de los dioses, los sacrificios se hacían delante, generalmente hacia el este, los fieles se reunían a presenciar el sacrificio, pero los cristianos tenían la costumbre de reunirse en secreto. Entonces esto se dan cuenta de que eso da mucha fuerza, y entonces cuando les reconoce Constantino, dicen, oye, es que nosotros tenemos la costumbre de reunirnos y los templos que no nos valen, pues entonces ¿qué demonios hacemos? Y entonces habilitan las basílicas. La basílica era el edificio civil, que no tenía, vamos, la única orientación era un porche al sur, donde la gente salía fuera tranquilamente, hombre, no a fumar un cigarro, pero sí a charlar un poco mientras tal, y entonces pues se dictaba justicia en un lado o en otro, o se hacían las reuniones, un edificio donde se reunía mucha gente. Las basílicas se habilitan para el uso de los cristianos, y entonces, después de una serie de titubeos sobre si el altar debía ser en un lado o en otro, pues al final deciden que el altar esté hacia el este, con lo cual la puerta queda hacia el oeste, que queda muy mal orientada, ¿no? Pero bueno, luego le añaden simplemente a la basílica una cruz, y entonces pues dan lugar pues, a una serie de construcciones en las que se aprecia más o menos en la cruz, y que realmente les pasa una cosa: tienen siempre el inconveniente de que la puerta está mal orientada, de manera que acaba entrándose por el sur, acaban habilitando una entrada sur en un lado del crucero, como era la basílica, ¿no? Al final el invento de orientar hacia el este no funciona mucho, ¿no? Entonces el cristianismo tiene una fuerza tal que arrasa con todo, es capaz de arrasar hasta con Egipto. O sea, la sociedad, la organización sacerdotal y social de Egipto era tan fuerte que llega Alejandro Magno y la conquista de Egipto, que se reúne con los sacerdotes de Amón y le ponen la corona del Alto y del Bajo Egipto y ya conquista Egipto. Pero luego llegan los romanos y les hacen lo mismo. Entonces, y ellos siguen a su bola tranquilamente, simplemente pues el nuevo faraón era el que mandara. Entonces los cristianos, el cristianismo decide acabar, digamos, ahora no lo llamaré conocimiento, acabar con la sabiduría antigua. La sabiduría antigua era pagana, y entonces lo hacen con tanta eficacia que se pierde la capacidad de leer la escritura de los sacerdotes egipcios. Arrasan la cultura egipcia de una forma absoluta en el siglo III. Entonces, por otra parte, pues claro, si arrasaban aquello, en la herencia del monoteísmo, etcétera, les hace también enormemente intolerantes
con el acervo, llamemos, de sabiduría antigua que es denominada pagana, incluso ya casi sabiduría, es denominada como pagana, que naturalmente pues acaba buscando un refugio. Y entonces hacia el siglo III aparece la invención de esta figura del Hermes Trismegisto, que es un personaje mítico que se supone que aparece en la destrucción del templo por Nabucodonosor y se hace con los conocimientos que había almacenado allí Salomón procedentes de los sacerdotes egipcios. Y entonces aparece una cierta tradición de, llamémosle, a mí no me gusta el término ciencias ocultas porque realmente a partir del 18 ciencia significa otra cosa. Yo diría de sabiduría no siempre contrastada, porque hay inferencias que no pueden probarse, pero tampoco puede probarse que no sean ciertas. Entonces hay un conjunto de cosas que son más o menos contrastables, pero que hay una tradición que procede de egipcios, babilonios y que se personifica en este personaje, digamos, muy probablemente inventado, ¿no? Que es en Occidente ha dominado absolutamente la Iglesia y entonces todo esto, pues el que supiera, el que se interesara por estas cosas, incluso por cosas bastante más mundanas, pues corría el peligro de ser quemado como brujo, de manera que no había mucha distinción entre el que sabía algo y el que sabía cosas que no deberían saberse, ¿no? Aunque se trata de hacer estas distinciones entre magia blanca, magia negra, etc. Pero en Bizancio son más tolerantes, sigue existiendo una cierta tradición de ocultismo, y entonces luego aparecerá volverá a aparecer en el Renacimiento. Pero mientras tanto, en la Europa medieval surge otro tipo de conocimiento, digamos, restringido, y es el conocimiento de los masones, que es el nombre en francés de los canteros. Construir una bóveda era muy complicado, entonces en el 1140 se toma carta de naturaleza un tipo de construcción que consistía en cubrir un espacio cuadrado con dos arcos. Luego aparecen arcos apuntados porque utilizan piedras del mismo radio, es una cosa puramente casual la aparición del arco apuntado, y luego aquí se ponen piedras pequeñas y entonces se pueden hacer construcciones que empujan en puntos, empujan muy poco, mucho menos que las construcciones romanas, permiten, en la historia de la construcción no ha habido una innovación semejante. O sea, realmente el paso del románico al gótico significa hacer exactamente lo mismo con la cuarta parte de piedra. O sea, no ha habido una innovación semejante en toda la historia de la construcción. Claro, el saber hacer esto da poder, y entonces el conocimiento de cómo se hacen estas cosas queda restringido en unas cofradías de canteros muy relacionadas entre sí. Es decir, la primera construcción importante de crucería se inaugura en 1140 en la abadía el coro de la abadía de Saint-Denis, y 60 años después están en construcción en Francia 80 catedrales góticas. O sea, se extiende como la pólvora, hay las cofradías de canteros. Es un conocimiento de naturaleza distinta a los conocimientos heredados de los egipcios, pero es un conocimiento importante que da poder y da capacidad de trabajo, y entonces aparecen estas cofradías de canteros que, empezando por construcciones más simples, llegan a hacer construcciones fantásticas. Claro, el hacer una cosa con la cuarta parte de piedra pues sirve para dos cosas, o para hacerla más barata o para hacerla mucho más grande y mucho más rica, ¿no? Que es para lo que la utilizan de verdad, ¿no? Tocan nada más un tiempo de prosperidad en Europa, y entonces se llena de estas construcciones aparentemente frágiles, pero que han mantenido perfectamente el paso del tiempo, con unos interiores fantásticos y unos exteriores que parecen un centollo, ¿no? Porque lo que tienen para que se mantenga el interior tienen el andamiaje por fuera, ¿no? De piedra. Nos hemos acostumbrado a verlas, pero la verdad es que ellos las llenaban de casas alrededor porque por fuera no tenían en principio mayor interés. Pero esta es otra, digamos, otra parte otra de las piezas de conocimientos tomados en secreto.
Aquí tienen sus partes, digamos, también simbólicas y herméticas, como es, por ejemplo, los laberintos. Este es el laberinto de la Catedral de Chartres, que es el original que se conserva, que tenía un papel ceremonial. Parece que por ahí pues, se producían ciertas ceremonias en que los canónigos pues, se tiraban cosas unos a otros y bailaban. En fin, las referencias que tenemos de los laberintos son intentos de prohibir su uso, más que de explicar por qué se usaban. Entonces, el del Chartres es una cosa muy curiosa, porque yo pensé en un momento dado que tiene exactamente el mismo tamaño del rosetón. Entonces decía, bueno, si la portada está orientada al oeste, es imposible que dé la luz del sol, pero Chartres está mal orientado. Y entonces resulta que el día del solsticio de verano, la luz del rosetón cae exactamente en el laberinto. O sea que tiene ese valor, tampoco tiene más interés que la anécdota. En un momento dado, el mundo occidental pues, decide empezar a pensar por su cuenta, con ciertos problemas con la Iglesia, cambia la manera de construir, el emblema de la nueva construcción pues, es la de Santa María de Fiore. Aparece un personaje absolutamente crucial en nuestra cultura, que es Galileo, en el que es una mente de una lucidez extraordinaria y es realmente el iniciador del método científico, de una manera bastante socrática, y siempre ateniéndose más a temas de proporciones que a medidas, pero es una figura extraordinaria. Curiosamente, Newton nace el mismo año que muere Galileo, o sea, pero él es el verdadero iniciador, y aparece un tema absolutamente crucial, que es la imprenta. La imprenta, lo primero que se imprime naturalmente en la Biblia, pero la imprenta tiene una serie de derivaciones curiosas en todos los ámbitos. La imprenta hace que se produzca papel muy barato, o mucho más barato, y entonces los pintores y los arquitectos empiezan a dibujar, que antes no dibujaban porque no, eran pieles de cordero recién nacido. El papel era mucho más sencillo, aunque el papel era costoso. Curiosamente, la arquitectura se hace sin dibujar hasta el Renacimiento, porque no había dónde dibujar. Entonces aparece el papel, y la imprenta, curiosamente, de las primeras cosas que se imprimen en la imprenta son tratados de conocimientos ocultos. Este es el Tratado de Agripa o los tratados de Trismegisto, es decir, que aquello que se supone que era oculto eran digamos, los éxitos editoriales de la época, salvo en España. En España, curiosamente, el libro más editado era el Índice de Libros Prohibidos. Era el mayor éxito editorial. Es decir, vamos, bien. Entonces, aparece una enorme cantidad de literatura, aparte ya de la literatura científica, pero hay muchos más títulos de ocultismo que de literatura científica entre las primeras imprentas. Y, naturalmente, bueno, en España hay una derivación extraordinariamente interesante, y volvemos al Templo de Salomón, que es, esta es la versión de Villalpando del Templo de Salomón. Y luego pues está Felipe II y su arquitecto, matemático, consejero, que era Juan de Herrera. Entonces, Felipe II y Juan de Herrera hacen lo más parecido posible al Templo de Salomón. Yo creo que incluso incluyendo el propio Templo de Salomón. No creo que el Templo de Salomón se pareciera tanto a sí mismo como lo que hace Felipe II. Hace el enorme templo, de luego con mucho más volumen. El Templo de Salomón era más grande, pero no tenía esas alturas, o sea, el volumen construido del Escorial es tremendo. La imagen generalmente aparece tal, pero yo, los arquitectos tenemos una manía de la orientación, y yo pongo el norte hacia arriba y el este hacia la derecha, y entonces esta es la planta del Escorial, y entonces aquí están señalados el elemento fundamental, que es este. Entonces Herrera, a la hora de construir el Templo de Salomón, se encuentra con un problema en principio insoluble. Es decir, en el Templo de Salomón
la morada del Dios estaba al fondo, no tenía acceso a nadie. El Dios cristiano no solo permite que los gentiles le adoren, sino además se abre a la gente, y además la gente tiene que estar acostumbrada a estar dentro del templo. Entonces, ¿qué es lo que hace Herrera? Vamos, este es el templo de Salomón, con el espacio delante. Este es la solución de Herrera. Herrera lo que hace es invertir. Vamos, además esto, la figura que viene después está mejor que esto, casi la voy a pasarla, porque esa está mal orientada. Este es el templo de Salomón, aquí está el templo, aquí está el espacio de los sacerdotes, y aquí está el espacio de 50 por 50 metros, donde se reúne el pueblo con el altar de sacrificios. ¿Qué hace Herrera? Como abre el Sancta Sanctorum, lo pone aquí, el espacio le da la vuelta y lo coloca aquí, que es la basílica, tiene 54 por 54 en vez de 50 por 50, porque convierte el codo sagrado en una medida en pies castellanos, y lo que era el templo sigue siendo el espacio de los sacerdotes, que es la sacristía. Es decir, la sacristía es el templo de Salomón dada la vuelta, y la basílica es el patio que hay delante. O sea, hace una reproducción absolutamente exacta del templo. Naturalmente, con unos temas de escala. Esta es la sección de la basílica y este es el tamaño del templo de Salomón. O sea que verdaderamente la diferencia de tamaños es considerable, pero hace la recreación más fantástica que se puede hacer, además con esa idea de darle la vuelta, de manera que consigue compaginar la idea del templo de Salomón con los temas cristianos de que los fieles tienen que estar dentro, pero que además tienen que tener acceso directo y visión de la divinidad, cosa que era impensable antes. Naturalmente el resto pues está destinado a los monjes, es decir, como en el templo, pues a los sacerdotes, los monjes, etcétera, que destina todo el resto del complejo. Incluso el tema de la sabiduría está presente, hace una gran biblioteca, que es la que cierra el espacio central. Realmente no le venía a Felipe II, vamos, ya le venían, digamos, cultivando el ego en ese sentido. Es decir, cuando de príncipe va a Países Bajos, le empiezan a llamar el nuevo Salomón y le dicen que él es muy prudente, cosa que se creyó y se llamaba a sí mismo el rey prudente, ¿no? Incluso pues hay vidrieras en los Países Bajos en que hacen alusiones directas a la semejanza entre Felipe II y Salomón. Es decir, entonces él eligió, yo pienso que en su fuero interno le hubiera gustado más ser Enrique VIII, pero bueno, se atrevió a ser Salomón y lo dejó el Escorial, que es la construcción más parecida. Y entonces, el paso siguiente en esta relación, bueno, hay que decir que Felipe II tenía unas dependencias en el Escorial donde practicaba la alquimia. Juan de Herrera pues tiene un libro sobre el discurso de la figura cúbica, hay ciertas relaciones de Mundo Lulio, que a su vez era hermético, de manera que Felipe II esa parte, dentro de lo que le permitía su beatería, pues parece que tenía cierta orientación en ese sentido. Pero aparece a finales, o nace a finales del 17, una figura absolutamente esencial en la cultura occidental, que es Newton. Newton era un sujeto, digamos, mucho más oscuro que Galileo. O sea, Galileo era una mente lúcida y racional, Newton era mucho más raro, ¿no? Era arriano, practicaba la alquimia, pero me voy a detener un poco en esta época, porque es una época muy curiosa. Es decir, aparece, y además en la época en que realmente pues, aparecen, digamos, los precedentes de esta digna congregación. Poco después de Newton aparece la masonería, etcétera. ¿Por qué aparece? Es un tema que a mí me ha preocupado porque intento entender las cosas. Entonces Newton hace una cosa fantástica, que es el encontrar una ley que explica a la vez por qué cae una piedra
por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol y por qué los planetas se mueven como se mueven. Bueno, ¿por qué? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, descubre más bien el cómo que el por qué. O sea, Newton, cuando publica su ley de la gravitación universal, que explica en forma matemática el mundo, Leibniz le escribe, oiga, ¿y eso de la gravitación qué es? ¿Es un milagro o es una fuerza oculta? ¿No? O sea, seguimos sin saber qué es. Bueno, Einstein dice que es que se curva el espacio-tiempo, etc. Pero bueno, realmente Newton no creo que la gente entendiera muy bien qué es lo que había hecho, porque hace una cosa, que es introducir las matemáticas en la filosofía. Y hasta entonces la filosofía es todo el conocimiento. En cuanto empieza a haber matemáticas, pues hay gente que no hace el esfuerzo de dominar el lenguaje matemático, que es fantástico y concreto, y entonces pues se aparece primero la diferencia entre filosofía y filosofía natural, que los filósofos naturales eran los que no tenían miedo a las matemáticas, y luego la filosofía pues se acaba refugiando en algo más parecido a la teología que al conocimiento del mundo. Pero Newton hace esta, y entonces la gente de pronto tiene la sensación de que el mundo se puede explicar de forma racional. Formaba parte de la Royal Society, que es un conjunto de científicos que acaba desarrollando la actual ciencia moderna, pero en aquel momento, y yo creo que todavía bastante después, no había una distinción entre lo que ahora llamamos ciencia y lo que se llaman ciencias ocultas, era todo conocimiento, uno más o menos contrastado, otro menos, y entonces en ese momento empieza a aparecer, oiga, conocimiento de verdad, que se pone la fórmula matemática, que sale y que se hacen las ecuaciones y que tal. Y lo otro, pues vaya usted a saber. Entonces, claro, hay que pensar que la credulidad, en la credulidad, ¿no? Lo que entonces creía la gente, hacia 1400, hay un decreto del Parlamento inglés prohibiendo que los ciudadanos fabriquen oro. Probablemente eran conscientes de que si la gente empezaba a fabricar oro en su casa, menudo jaleo que había con la moneda y todo eso. Bueno, el que hubo en España cuando empezó a haber oro de América barato, ¿no? que venía por la buena sin que procediera del trabajo. Y entonces prohíben que haya fabrique oro. Ya a principios del siglo XVII, a propuesta de Boyle, que era un reputado científico, el Parlamento deja sin efecto y permite que los ciudadanos fabriquen oro siempre que lo lleven luego a la Torre de Londres para que se acuñe moneda. O sea, que realmente eran capaces todavía, a principios del XVII, en creer que se podía fabricar oro, y lo que hacen es poner las precauciones para que no se organice un caos social con la gente fabricando oro de cualquier manera por sus casas, ¿no? Los horóscopos era una manera de adivinar el porvenir, sobre todo de adivinar qué iban a hacer los demás. Entonces en Inglaterra estaba penalizado el hacer el horóscopo de una persona notable sin su permiso. Es decir, uno de los protocientíficos, que era John Dee, tuvo que exilarse de Inglaterra porque se corrió la voz de que había hecho el horóscopo de la reina Ana. Y entonces su vida corría peligro, porque, claro, si él sabía lo que iba a hacer la reina Ana al haber observado su carta astral, pues era un individuo peligroso, ¿no? O sea que no había una frontera clara que en ese momento empieza a establecerse. Entonces, la gente incluso de la propia Royal Society, es decir, la gente interesada por el conocimiento, se encuentra con que de pronto una parte del conocimiento que tenían, precisamente la más bonita y la más sugerente, empieza a ser dejada de lado. Y entonces, por una parte aparece la ciencia, pero por otra parte eran preciosos los textos arcanos y herméticos y todo eso, y entonces arrumbar eso no les hacía mucha gracia. Y entonces, pues empiezan a reunirse a hablar de sus cosas, de las cosas que les divertían, independientemente de las cosas que no podían decir en la Royal Society, y además empiezan a reunirse en secreto, porque esas cosas podía alguien tomarlo a mal, ¿no? Entonces se empiezan a reunir en secreto. Conocimientos secretos se asocian a los conocimientos secretos de los canteros, y entonces las logias eran los sitios donde se reunían los canteros. Aparece el término logia, aparece el término masón, etc. Curiosamente, en las primeras logias no hay ni un solo cantero, o sea, toman la parafernalia y toman el nombre, y naturalmente, pues, qué mejor
que unir la construcción con la construcción del templo y en la sabiduría de Salomón, de manera que aparece un símbolo fantástico. Hay además un tema que luego tiene una repercusión grande a la que luego me referiré en ese asunto, que es el tema a su vez, de la ley de la gravitación universal. Es decir, Newton explica de pronto o encuentra la clave de cómo funciona el mundo físico. Y entonces dicen, caramba, el mundo físico funciona con una ley sencilla y racional. ¿Por qué el mundo humano es tan complicado? Y hay tantas formas de gobierno, muchas de ellas injustas, tantas religiones, etc. Tendría que haber algo semejante a la gravitación universal que sirviera por encima, que estuviera por encima de las formas de gobierno, de las formas de las religiones, y que fuera una cierta guía para el funcionamiento de la humanidad. Y lo mismo que nos hemos reunido los científicos en nuestro ego científico para descubrir cómo funciona el mundo, vamos a reunirnos en nuestra otra alternativa de ego para descubrir cómo sería esa manera esa religión por encima de las religiones, o esa forma de gobierno por encima de las formas de gobierno. Y además, si alguien puede descubrirlo, pues somos un grupo de personas educadas y de buena familia como somos nosotros, ¿no? No va a descubrirlo eso cualquiera, ¿no? De manera que detrás de eso hay también ese intento de tratar de buscar un orden en las relaciones humanas, que tiene luego consecuencias 100 años después, como luego veremos. Entonces, el libro de Newton todavía se llama Filosofía Natural y los principios matemáticos de la filosofía natural, la gran obra de Newton que cambia el mundo desde entonces. Y Newton, curiosamente, se ocupa también del templo de Salomón. Claro, como Newton no era arquitecto, pues en lugar de poner el este hacia la derecha, lo pone hacia abajo. Entonces hace un croquis que un arquitecto nunca hubiera hecho esto. Siempre hubiera puesto el este hacia el este. Entonces pone el templo cambiado y hace esta parte del templo coincide bastante con mi interpretación, o sea que me parece que está bien. La parte exterior yo creo que se lía más con las descripciones de Ezequiel en los patios exteriores, pero se interesa por el templo, se interesa por la Gran Pirámide, es decir, estudia cuidadosamente las dimensiones de la Gran Pirámide, porque él para saber la constante de la gravitación universal tenía que saber cuál era el radio de la Tierra, y por alguna razón creía que entre los números de la Gran Pirámide estaba la clave del radio de la Tierra, que se suponía que los egipcios la sabían. Bueno, pierde mucho tiempo con esos temas. Entonces esta es ya más detallada su descripción del templo, que ya le he puesto derecha bien con el oeste hacia la izquierda y el este hacia la derecha, como debe estar, aunque no coincide con el grafismo. Y claro, la masonería que nace en esos momentos pues cuenta con personajes muy prominentes. Es decir, Christopher Wren era en aquel momento no se llamaba Gran Maestro, pero era el dirigente principal de la Logia de Londres cuando hace la construcción de San Pablo, que realmente no tiene nada de símbolos masónicos. Tiene una solución muy curiosa de la cúpula. Brunelleschi que había inventado la doble cúpula y este inventa la triple cúpula. Tiene un cono que sostiene el cupulín, una cúpula que se ve dentro y luego lo de fuera de madera con un andamiaje. La cúpula que se ve por fuera es falsa. Hace la gran construcción esta de la Catedral de San Pablo de Londres, pero no tiene, digamos, yo creo que mantiene el tema masónico fuera de su actividad profesional. Pero sí hay un personaje cuyos escritos luego tienen influencia, que es Stackley, que es un discípulo de Newton, y Stackley escribe una cierta fundamentación muy confusa del tema masónico, en lo cual involucra al templo de Salomón con Stonehenge y con el mausoleo de Halicarnaso. Luego pues hay un arquitecto, John Wood el Viejo, que hace los circus estos ingleses, ese tiene el tamaño de Stonehenge exactamente, y luego pues ha cambiado de sitio el mausoleo de Halicarnaso, que no tiene nada que ver con el templo de Salomón, pero en fin, Stackley lo había puesto todo junto,
pues luego tiene alguna correlación, es decir, aparece, esta es una iglesia de Londres en que el campanario es el mausoleo de Halicarnaso, visto como se ve en la televisión cuando uno ve una cosa en Cinemascope y la ve normal, ¿no? Y la ve con la pantalla normal, y da lugar pues a templos masónicos en que en algunos casos, evidentemente tampoco demasiados, pues aparecen estas referencias al mausoleo de Halicarnaso en honor a esta. Pero, y ahí voy al otro tema de la relevancia. Las reuniones masónicas en Inglaterra pues eran reuniones de caballeros generalmente, que hablaban de sus cosas. No, en Inglaterra, para su clase social no había un sistema político injusto. Ellos tenían que ver en los asuntos de gobierno, no eran absolutamente, bueno, no tenían en principio objeciones al sistema social, de manera que era, digamos, socialmente, podríamos decir, no irrelevante, pero sin gran trascendencia social. Pero cuando exportan las logias masónicas fuera de Inglaterra, se encuentran con gobiernos injustos, etc. Y no es que este segundo haya descubierto o haya podido averiguar en el credo masónico el de dedicarse a organizar revoluciones, pero bueno, si uno se reúne en secreto no es mal sitio para organizar también una revolución, ¿no? Entonces, pues aparece una relación de la masonería con movimientos revolucionarios. Desde luego, los fundadores de Estados Unidos eran masones prácticamente todos, los revolucionarios de América del Sur también, y detrás de eso está el buscar esa manera de gobernarse por encima de los sistemas establecidos. Realmente el mayor éxito de este tema es la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos de América es un documento que solamente puede haber sido hecho por gente que tenía la creencia de que las cosas se podían organizar de otra manera, los asuntos humanos. Tiene esa carga de idealismo unido al pragmatismo anglosajón y ese tema fantástico de que da una envidia terrible, ¿no? Con letra pequeña, tengo un sitio que está en letra pequeña, ocupa 4 páginas, la Constitución de Estados Unidos, y ha seguido funcionando perfectamente porque está hecha con esa mezcla de pragmatismo y de idealismo que solo desde una gente que estuviera tratando de poner orden en los asuntos humanos, hiciera un intento sincero de hacerlo, podía hacerlo. Esta es la puesta de la primera piedra del Capitolio, todo banco subdelantal debidamente uniformados, y luego pues construyen el Capitolio. Aquí esta es una quimera, la mitad izquierda de la imagen es el Capitolio de Washington, la otra mitad es San Pablo de Londres. Es decir, el Capitolio es exactamente San Pablo de Londres en el tamaño de la cúpula, en la altura, prácticamente en todo. Es una réplica casi exacta de San Pablo. Naturalmente esta cúpula tiene estructura metálica, ya es otra cuestión, pero formalmente es una réplica sorprendentemente exacta del Capitolio. A su vez, pues en el trazado de las calles de Washington se puede encontrar el pentagrama y se encuentran toda una serie de relaciones en las calles con las situaciones de los monumentos, etcétera, etcétera, de manera que eso es absolutamente intencionado en los trazados. Y realmente, pues en los países anglosajones, una vez triunfada la Revolución Americana, pues digamos la masonería ha sido siempre cosa de gente de orden, lo mismo que lo ha sido siempre en Inglaterra. O sea, no está asociada a este tipo de cosas, pero bueno, tiene sus símbolos. Esta es el obelisco de Washington. El obelisco de Washington es la primera construcción que se hace más alta que la Gran Pirámide. O sea, tiene también sus temas masónicos en el tema del número de peldaños. Siempre uno puede encontrar relaciones raras, incluso han encontrado en la Torre Eiffel, ¿no? Que no tiene... yo por más que leí alguna cosa y empecé a buscar alguna connotación masónica del señor Eiffel, y aparte de que, bueno, de que
tenía bastante influencia y entonces le hacen el concurso a medida para que lo gane él y todas estas cosas, no parece que tuviera mayores historias. Yo creo que la Constitución americana es una buena manera de terminar esto en mi homenaje intelectual a lo que significa esta congregación. Muchas gracias por la atención. Quiero decir que no sé si lo que esperaban ustedes era esto, pero yo suelo utilizar estas conferencias para poner en orden mis ideas sobre algún tema, y entonces he tratado de poner en orden mis ideas más sobre el tema del ocultismo y las ciencias ocultas y todo eso que sobre el tema de Salomón. En cuanto a los orígenes de la masonería, pues espero no haber ofendido a nadie, pero es lo que he conseguido averiguar sobre este tema, y no sé si estoy o no en lo cierto. Supongo que os habéis dado cuenta que cuando he presentado a Ricardo he dicho que era un maestro. Es un maestro, no está iniciado, pero vale, debería serlo, porque en su capacidad de transmitir el conocimiento, de transmitirnos su forma de entender la historia, la vida, su forma de interpretar el transcurso de la cultura a lo largo de los siglos y el papel que las sociedades juegan y el papel que los sacerdotes y los iniciados juegan. Yo creo que es un tema absolutamente apasionante. Yo creo que ha dado... a mí, Ricardo, digo que no solamente esperaba esto, sino me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente. Esto nos permite pues, debatir contigo demasiados conceptos, posiblemente en el rato de media hora que tengamos para debatir con Ricardo el tema pues para muy poco, así que le invitaremos en cualquier otra ocasión para poder seguir profundizando en el debate con él. Vamos a abrir ahora un periodo pues eso, de preguntas, de lo que queráis, y contrastar con él pues todo esto que nos ha sugerido en esta estupenda charla y en esta extraordinaria conferencia. Así que vais pidiendo la palabra, el que queráis hacer alguna pregunta o el que queráis hacer alguna exposición pequeñita, por favor. Y entonces pues abrimos un turno de palabra para comentar todo aquello que haya quedado un poco en el tintero. Sí. Adelante. ¿Hay algún edificio en Madrid o en alguna otra ciudad española importante que se haya construido siguiendo las orientaciones o las normas que usted nos ha expuesto? Bueno, todas las iglesias están orientadas en la medida en que han sido capaces de hacerlo hacia el este. O sea, la orientación hacia el este es un tema, diríamos, canónico. Las cosas, luego las calles estaban como estaban y no siempre acertaban con la orientación exacta, pero realmente es en general ese tema, a mi punto de ver, equivocado. Es decir, en un país como el español, la peor orientación para tener la fachada de un edificio es la poniente. Entonces, verdaderamente creo que a Constantino la Iglesia le debe la orientación hacia el este y le debe una cosa terrible, vamos, terrible o fantástica, según se quiera, que es la Santísima Trinidad. Es decir, Constantino era neoplatónico y entonces Platón tenía una historia parecida a la Santísima Trinidad, y entonces como en quid pro quo del reconocimiento del cristianismo, pues les obliga a adoptar esta inexplicable cuestión. No digo inexplicable cuestión porque en un momento dado en que estaba haciendo la restauración de la Catedral de Tarazona, antes de, por un incidente que no hace el caso, quedara mal con el obispo, yo le había pedido y me había aceptado el que me dejara dar un sermón sobre la Santísima Trinidad, y entonces me lo había estudiado a conciencia,
como realmente acabamos mal antes de mi ocasión, no puedo decir nada de la Santísima Trinidad, solo que es una cosa un poco rara, que fue el precio que pagó, una de las partes del precio que pagó el cristianismo por el reconocimiento por Constantino. Vamos, no hacía el caso, pero bueno, como se me había olvidado contarlo. No tiene papel. En principio hay unas trazas iniciales, pero realmente la parte del monasterio dura es la de Juan de Herrera, sin ninguna duda, ¿no? Juan Bautista hace las primeras trazas, pero Herrera incluso cambia parte de las cosas que había hecho Juan Bautista de Toledo, y el tema de la basílica enteramente de Herrera, y además hace la idea, lleva a la construcción la idea de construir, hacer los sillares fuera y llevar los hechos a la obra. Lo mismo que había pasado con el templo, y consigue así hacerlo más deprisa y más barato. Es decir, que inventa la prefabricación realmente cogiendo la Biblia y siguiendo el criterio del templo. O sea, el tema, la solución final del tema es absolutamente de Juan de Herrera. Realmente había habido el precedente de Villalpando, que da una primera idea de cómo que estaba en el aire el tema del templo de Villalpando, que como una materialización de lo que viene en la Biblia. ¿Podría hacer un inciso? ¿El románico tiene que ver algo con esto o no? No tiene nada. No, el románico es un momento de... Vamos a ver, hay un momento, una serie de siglos de absoluto desorden. Es decir, la caída del Imperio Romano es tremenda, se produce un empobrecimiento brutal, se reduce la población de Europa de una manera drástica. Entonces nadie tiene capacidad de construir, hace falta, digamos, una acumulación primaria de capital para poder construir. Entonces se van construyendo pequeñas cosas. Los romanos construían en hormigón, pero claro, el hormigón requiere una técnica, y entonces se vuelve a construir en piedra de pequeño tamaño. Entonces poco a poco se van haciendo cosas más grandes, siguiendo el modelo romano de las bóvedas, y entonces conforme tratan de hacer las cosas más altas se encuentran con problemas. Y entonces empieza el tema de cómo contrarrestar el empuje de las bóvedas. Entonces hay un edificio de transición que es la Catedral de Santiago. En la Catedral de Santiago se les ocurre ya cómo contrarrestar, pero lo hacen todo corrido, con lo cual no tiene luz. Y entonces la Catedral de Santiago por 30 años no es gótica. Luego el nuevo sistema de construir es tan bueno que en la Catedral de Chartres habían empezado a hacerla en patrones románicos, y entonces llega un momento en que tiran abajo todo lo construido y la empiezan otra vez, porque se dan cuenta de que les trae cuenta cambiar al sistema nuevo y destruir lo que había hecho en vez de tratar de continuar lo que... Entonces, ahí hay, digamos, la evolución progresiva con la eclosión de pronto del gótico. No tiene precedente en la arquitectura anterior, ni tiene un tema ideológico. Es una cosa que sale y que además, curiosamente, pues cuando llega el Renacimiento, es considerada de manera peyorativa. Es decir, el Renacimiento supone una regresión en la manera de construir. Es decir, los edificios eran más caros, tanto es así que en los sitios donde había habido un buen gótico tardío, como en España o en Inglaterra, los constructores se niegan a hacer los edificios renacentistas y llegan al compromiso de poner la fachada renacentista y por dentro hacerlo gótico porque era más barato. Y hasta que llega el momento en que la cosa cambia, y entonces al final encuentra una solución intermedia, que es no hacer las bóvedas de piedra. El Escorial sí las tiene de piedra y la cúpula, pero en general luego pasan a hacerlas de ladrillo más ligeras, y luego les ponen los lunetos y acaba pareciéndose más a una cúpula gótica, pero en cualquier caso se construye mucho peor. Es decir, la construcción gótica es fantástica, ¿no? Es un hallazgo absolutamente increíble, y realmente los canteros hacían bien en conservar su secreto. Es curioso, esos edificios tan complejos se hacían sin planos, y sin arquitecto. Era el arquitecto colectivo y no hacían planos.
en la Torá de los judíos, que es la Biblia de los judíos, ¿están también recogidas las mismas dimensiones del templo de Sí, Salomón? claro, supongo que no se habrán inventado una cosa distinta, ¿no? Y tengo una curiosidad, ¿por qué Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos? Pues lo sabía, pero se me ha olvidado. No soy capaz de recordarlo ahora. Probablemente dentro de media hora me acuerde, pero ya no estaré aquí. Lo que pasa es que me parecía la mejor imagen de Moisés que podía presentar. Son antecedentes. Don Ricardo, le doy de verdad, le felicito por su maravillosa conferencia y me ha suscitado a mí algo que quisiera expresarle aprovechándome de su amabilidad, y tiene que ver con la dificultad de la palabra oculto, que es una palabra, un término que yo creo que está muy degradado, por lo menos en estos tiempos. Oculto, que básicamente quiere decir lo que está fuera de los ojos, es decir, lo que no se ve a simple vista. Y digo esto, dificultad, porque a mí me gusta más expresar ese término con la palabra, por ejemplo, misterio. Misterio, que tiene una raíz etimológica muy singular y muy interesante. Misterio, que viene del griego mistés, de donde viene también, no en vano, el término místico. El místico es el que participa del misterio, del mistés. Mistés, que además la raíz, perdona que a lo mejor soy demasiado tal, la raíz de mistés es miesis, el verbo griego, que quiere decir algo que en esta casa tiene mucho sentido, y es el acto de abrir los ojos, es decir, de pasar de la oscuridad a la luz. Este gesto tan simple como hacer esto así es miesis, es la raíz etimológica de la mística, de lo misterioso. Y creo que viene más a cuento en el tema general sobre el que estamos hablando, y que tiene que ver con otro término griego muy singular con respecto a las religiones, que es el de arretón, es decir, la expresión de lo inefable, de lo secreto, que no es lo mismo lo secreto que lo oculto. Y pongo siempre en clase un ejemplo muy típico, y es por ejemplo, el de los misterios conocidísimos de Eleusis. Los misterios de Eleusis iba todo Atenas, iba todo el mundo. Era un misterio democrático, en el que iban todos los ciudadanos, desde que ya llegaban a determinada edad. Sin embargo, el arretón, es decir, el secreto sobre la expresión de lo inefable, es decir, la sensación que la persona tenía participando en ese misterio, es absolutamente desconocido. ¿Tienes una pregunta concreta? No, nada más, solo era eso. Es decir, que no hay... ¿qué es lo que ocurre? Para distinguir lo oculto de lo misterioso, de la expresión de lo que digo yo, de lo secreto, quizás un término que venga más apropiado cuando, por ejemplo, nosotros decimos que efectivamente el templo de Salomón no se describe completamente, es porque a lo mejor entraba dentro de ese concepto. Es decir, no se tenía que expresar exactamente las medidas del templo, sino que eso formaba parte de ese secreto, de ese misterio. Por no emplear el término oculto, que en mi opinión, pues a lo mejor no del todo no expresa con la rotundidad de vida lo que estaba en juego entonces, que era algo que en principio a nosotros parece tan banal como las dimensiones de un templo. Vamos a ver, no, sí me parece relevante. Vamos a ver, yo haría dos apreciaciones. He usado el término ciencias ocultas, que ya he dicho que también que no me gusta, porque hay una cierta contradicción. Yo hubiera preferido llamarle, como en algún momento creo que le llama Kipling en algún relato, como la sabiduría antigua. Me interesa más esa mezcla de inferencias probadas y no probadas, imposibles y no posibles, con que la posible derivación mística, que verdaderamente soy poco adepto digamos, a cosas que tengo una cierta alergia a las cosas que tengan alguna connotación religiosa. Entonces prefiero mantenerme en un terreno concreto, y había mucha cuestión concreta en la sabiduría antigua que es perseguida de una manera encarnizada por la Iglesia durante siglos. En todo caso, el tema, la apreciación me parece, y realmente yo creo que expresa mejor lo que yo había intentado decir con menos precisión, esta dualidad griega entre la filosofía por un lado y de alguna manera la parte
irracional o menos racional de nuestra naturaleza que también reconocen y cultivan, ¿no? Una pregunta muy básica. Usted ha dicho, yo he entendido que usted ha dicho que cuando el templo de Salomón se estaba construyendo, no se construía dentro, es decir, no se trabajaba con ninguna herramienta dentro del templo. ¿Es así? Sí. Pues os acaba usted de fastidiar. No, pero se trabajaba fuera del templo. No, O sea, ya, pero yo creo que algunos hermanos saben dónde voy. pero se llevaban las piedras, además eso es muy precisa la Biblia. Se llevaban las piedras labradas, incluso en el propio templo ni siquiera hay un agujero, hay un orificio para meter la viga, sino la viga se apoya. Se mete en el muro de fuera, pero se apoya en el muro de dentro. Entonces, Es de esos temas absolutamente precisos. No se oyó ningún ruido de martillo ni cincel durante toda la construcción. Lo siento. Los elementos simbólicos que se utilizan en masonería tienen algo que ver, pero no siempre la precisión de la técnica de construcción con un elemento. Sabemos, los que hemos sido iniciados en esta, sabemos que utilizamos muchas veces elementos que nos sirven como símbolos. Evidentemente el símbolo hay que interpretarlo, no puede ser un elemento de la rotundidad de pensar que su existencia quiebra un determinado concepto filosófico. No es posible. Y la filosofía, los conceptos y la interpretación de los símbolos es una cosa, y la realidad de la construcción a lo largo de la historia es otra. Por ejemplo, Ricardo decía, es que hasta muy cercano a nuestros días no había papel y no había elementos para dibujar. Para dibujar la arquitectura. ¿Dónde se dibujaba? Para nosotros simbólicamente es cierto o no es cierto. Se dibujaba en las logias. Las logias eran los espacios exteriores a las catedrales, en donde el maestro, en el suelo, dibujaba y luego se perdía, se borraba. Es decir, eso es contradictorio con determinados principios que nosotros hemos aceptado de conocimiento para que esos símbolos puedan ser utilizados como símbolos y como estudio de los símbolos en nuestra filosofía. No. Es que yo no hablaba de eso, pero da igual. Pues me disculparás porque seguro que... Gracias. Muchas gracias por la exposición. La pregunta es, hay ciertas catedrales o construcciones que desde la cúpula llega una luz hacia el altar o donde sea. Por ejemplo, en San Petronio, en Bolonia, hay una que marca la luz y todo el agro que se debe desarrollar durante todo el año. En Madrid hay algunas parecidas. En Madrid, aparte del coreano, creo que también tiene lo suyo. Ya, pero en Madrid es que realmente Madrid es una ciudad que no existe hasta después de Felipe II. No era nada. Era un pequeño pueblo manchego que tenía la ventaja, tenía tres ventajas para Felipe II. Primero, había buen agua. Había unas captaciones de agua y agua de buena calidad. En segundo lugar, había un sitio de caza cerca y le gustaba mucho cazar. Y en tercer lugar, no había obispo. El obispo de Toledo era una cosa terrible. Y entonces, no, en Madrid no fue diócesis hasta Isabel II. Porque no, vamos, era la separación de la Iglesia y el Estado, lo mejor era 80 kilómetros, ¿no? Por lo menos. O sea, entonces, Madrid tiene muy poca cosa antigua y realmente incluso la poca cosa que había anterior al 17 o a finales del 17 fue además reconstruida. Es decir, Madrid ha tenido unos arquitectos fantásticos de la Ilustración que se dedicaron a rehacer los edificios que había y si estaban en buen estado ponerle fachada nueva. Pero en Madrid no queda prácticamente nada anterior a Carlos III. Vamos a daros, perdóname, un par de palabras más, no vamos a tosigar, porque ya tenemos más oportunidades. Habías pedido tú la palabra y luego la pedirás tú. Adelante. La mía es una pregunta muy rápida. Relación entre los templos del otro monoteísmo de la misma zona, es decir, las mezquitas con el templo de Salomón.
No, vamos, el tema de la mezquita yo creo que no tiene ninguna relación. O sea, eso sí tiene, claro, es la otra vertiente del monoteísmo, y entonces también los fieles tienen que reunirse, pero es una oración personal de los fieles y no es más que un sitio cubierto y una indicación de la orientación cuando no se equivocaban, claro, porque realmente, no, eso es curioso. Claro, en Damasco la Meca estaba al sur, y entonces la mezquita de Córdoba está orientada como si estuviera en Damasco, porque está orientada al revés, porque no se dieron cuenta de que la Meca quedaba al este. Entonces no tiene más que esa seña de orientación, pero no hay el más mínimo parecido formal. El Dios no está, el Dios está en otro sitio, no hay presencia, ni hay sacrificios, ni hay más que una meditación personal en cierta medida orientada, ¿no? Consecuentemente la estructura arquitectónica nada que ver. No tiene nada que ver. Gracias. Pues bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa sesión magistral que nos ha dado. Y en segundo lugar, una pregunta muy concreta. El templo de Salomón está inspirado en la tienda de Moisés, ¿no? Bueno, el interior del templo es lo que Dios le había dicho a Moisés. Además le había dicho con una precisión extraordinaria. Porque la pregunta es, ¿esto Moisés se inspiró a su vez en Egipto o...? No, realmente no tiene, yo creo que no, es muy... Vamos, hay que pensar que no es Moisés, o sea, además Dios hizo una cosa con Moisés, hasta le enseñó dibujos. No le dio ninguno, pero hasta le enseñó dibujos de cómo tenía que ser, por si la explicación escrita no era suficiente. Probablemente en el templo de Salomón, en las columnas y en determinadas cosas, había obeliscos también en las entradas. Hay parentesco de cosas egipcias porque era lo que conocían, pero no, desde luego el tabernáculo es una cosa de una abstracción extraordinaria, ¿no? Ahí hay un recorrido muy curioso, ¿no? El tabernáculo empieza siendo un templo sin lugar, luego hay un lugar sin templo, y luego el Escorial se elige un lugar arbitrario que no era sagrado ni nada y vuelve a ser otro templo sin lugar. Es decir, el lugar lo hace la situación del templo, ¿no? Yo creo que lo más importante del templo de Salomón es el Escorial. Bien, perdonadme, antes de despedir a Ricardo Aroca, deciros que si alguno tenéis interés en tener un contacto un poco más directo con nosotros a través de Javier, podéis hablarlo ahora a la salida. Tomaremos un vino, tomaremos algo fuera y podemos mantener charlas entre todos nosotros. Y poco más, agradecer a Ricardo Aroca su exposición. Yo creo que evita que muchos de nosotros que teníamos alguna pregunta que hacer la hagamos, porque ya nos ha dicho a lo largo de sus comentarios y no se trata de reiterar las cosas. Yo creo que ha sido una magnífica charla y que estamos muy agradecidos, Ricardo, por tu esfuerzo en darnos. Pues muchas gracias a vosotros porque me encanta hablar. O sea. No puedo comer, me he quedado solo.